La idea de paz es tan antigua como la humanidad, algo similar a valores como la justicia, la libertad. Sin embargo, no hay una sola perspectiva de paz que deba de imponerse a todo el mundo, desde una perspectiva hegemónica. El campo de estudio sobre la paz y los conflictos considera que existen muchas paces que se manifiestan como orden, tranquilidad, sosiego, armonía, etc. Y han sido expresadas a través de distintas palabras: pax, eirene, shalom, ágape, etc. Nos dan idea de esa variedad de paces. Muchas paces son las que se han consolidado a lo largo de la historia y tenemos muchas vías para caminar en esta dirección si es nuestra voluntad la construcción de paz. Sin embargo, no en todas las culturas existe como concepto. El buen vivir, por ejemplo, sumak kausai, es una de sus expresiones y vale la pena retomarla porque no es una perspectiva antropocéntrica, es una perspectiva que entiende la paz en la relación, en las interrelaciones con los demás miembros, con las demás especies del planeta. Aparece como concepto, como idea, como propuesta, cuando se ha perdido. La paz es la forma original a partir de la cual nos interrelacionamos los seres humanos. Dentro del ámbito político, en 1915, ya entrando un poco en la historia, vale la pena enfatizar el papel de las mujeres por la paz que se oponían en La Haya a la Primera Guerra Mundial. La WILPF es la organización femenina pacifista más antigua del mundo. Pueden buscar en internet y ahí hay información al respecto. Otra vertiente, ya no solo política, que también se fue consolidando en el siglo XX principalmente, fue el asunto de la educación para la paz. En este video no vamos a abordar este tema, pero cabe traer a colación el trabajo de María Montessori, que buscando una nueva forma de llevar la educación de los niños, fue expulsada de Italia por el régimen de Mussolini, y ahí en este video, entrevista a María Montessori de YouTube, se puede ver algunas ideas de esta persona, que señalaba: establecer una paz duradera es obra de la educación. Lo único que puede hacer la política es librarnos de la guerra. Es urgente entender la necesidad de la colectividad y unirnos en el esfuerzo para la construcción de paz, diferenciando la labor de la educación y la labor de la política, que ahí tenemos mucho que discutir, mucho que seguir reflexionando. En el ámbito político, en el ámbito de las relaciones internacionales, el 26 de junio de 1945 se firma la Carta de San Francisco, con lo que se da origen a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo cometido es el mantenimiento y la construcción de paz. Sin embargo, unos meses después, 2 meses después, 6 de agosto de 1945, las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos hacen cuestionarnos de qué paz estábamos hablando 2 meses antes. Entonces, la paz, la firma de la paz no necesariamente lleva a consolidar este valor en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito de las relaciones humanas. 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace pública
como una manera de poner en práctica este valor de la paz. En el mismo año se funda la UNESCO con el objetivo de afianzar esa educación que ya se venía pensando como un elemento necesario a nivel internacional. Se funda la UNESCO. Y en su constitución se señala que si las guerras han nacido en la mente de los hombres, es ahí donde deben erigirse los baluartes de la paz. Sin embargo, la educación, la política, los acuerdos internacionales no son suficientes. De 1945 a 1989 tenemos lo que se conoce como la Guerra Fría, que era una paz como equilibrio de fuerzas entre los países socialistas y los países capitalistas. Guerra Fría que se tradujo en el Muro de Berlín, que se manifestó en el Muro de Berlín como una de sus expresiones. Muro de Berlín que en 1989 fue destruido para poner fin a esa Guerra Fría, y de alguna manera pues las expectativas de paz eran una cuestión que estaba ahí latente. En el ámbito académico, todo ese trabajo de controlar la guerra, de crear una ONU con un Consejo de Seguridad, de trabajar desde la UNESCO la educación, ¿sí? Podemos entenderla como una serie de pasos. Hay una paz negativa que busca frenar las violencias y la guerra, una paz positiva que se propone trabajar por la educación, el desarrollo, la satisfacción de las necesidades humanas. Sin embargo, la paz imperfecta nos invita a salirnos de las dicotomías positivo y negativo para pensar las interacciones que se dan entre las diferentes instancias y los diferentes procesos a través de los cuales los seres humanos vamos consolidando un X tipo de paz. Esa visión imperfecta de la paz me parece que queda representada muy bien a través de esta imagen, donde la paz no es algo etéreo, sino que es algo muy concreto, hecho de raíces, que tiene enmendaduras, que tiene huecos, que tiene chuecuras. En otras palabras, la paz imperfecta que podemos consolidar los humanos se parece más a esta que a esta. Ese campo de estudio sobre la paz y los conflictos se ha ido consolidando con el aporte de muchas personas desde distintas disciplinas en diferentes países. Aquí se muestran algunas de las publicaciones que han salido de estas mentes para apoyarnos de cómo podemos trabajar la cultura de la paz. Regresando al ámbito político, Boutros Ghali en 1992 promulga una agenda para la paz donde señala que el trabajo de la ONU centrado en pacificar y en mantener la paz tiene que dar un paso más adelante para dedicarse a la construcción de paz. La paz no solo puede ser construida desde el ámbito internacional o desde el ámbito nacional, sino que debe de involucrar a la sociedad civil. La paz es una construcción social, ¿sí? Y más que mantener una perspectiva vertical de esas relaciones, la invitación es a ir trabajando hacia una construcción horizontal de este valor que a todos nos compete. 1999,
la ONU hace la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz, que desde mi perspectiva nos da muchas pistas de por dónde avanzar, ¿sí? De ahí, de esta declaración y programa de acción, surge el Manifiesto 2000 para celebrar el jubileo del segundo milenio, etcétera, etcétera. Manifiesto que se invitaba a la mayor parte de los seres humanos a firmarlo, a adherirse a ese manifiesto como una forma concreta de darle visibilidad a la paz. Tomando en cuenta que son muchas las paces, Wolfgang Dietrich nos habla de cuando menos 5 grandes vías donde los estudios sobre la paz y los conflictos tienen muchísimo que documentar, que trabajar, que sistematizar sobre las paces energéticas, las morales, las modernas, las posmodernas, las transracionales. En esta última, dice Dietrich, pues es la conjunción de todas estas prácticas, de todos estos valores, de todas estas actitudes que cada una de estas paces ha ido impulsando a lo largo de la historia. Otra vía que también nos permite entender por dónde trabajar la cultura de la paz son las 4 Ds que aparecen de alguna manera descritas en esta declaración y programa de acción. Son las 4 Ds de la cultura de paz: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo, el desarme. 4 vereditas por las cuales es posible caminar la construcción de este valor. Pero no son solo hombres los que han trabajado el tema de la paz. El aporte de las mujeres también ha sido muy significativo. Señalo aquí algunas que desde mi punto de vista, o son las que he leído, digamos, las que he conocido, han trabajado en este campo de estudios. Cándida Martínez desde una perspectiva histórica, Dora Elvira García desde una perspectiva más filosófica, Yayo Herrera desde los movimientos sociales, etcétera. Entonces, la invitación es a conocerlas, estudiarlas, puesto que hay mucho que seguir entendiendo. Y ya casi para terminar, traigo a colación el trabajo de Sandra Carolina Bautista, que nos habla de la paz territorial. El título que ahí tiene, Contribuciones a la Fundamentación Conceptual de Paz Territorial, es un texto que se consigue en internet, entonces si lo quieren bajar, revisar, etcétera, porque da precisamente como diversas perspectivas de esta paz que se construye en lo concreto, en lo específico, en los territorios. Y ahora sí, para terminar, la paz Gaia, la paz socioambiental, la paz ecológica, la paz territorial, que hoy por hoy parece fundamental ante el cambio climático, el deterioro de muchos países, etc. Vandana Shiva, a través de distintas contribuciones, pues nos hace pensar qué significa esa paz con el medio ambiente, esa paz global, esa paz con lo único que tenemos en este mundo, que es nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestros bosques, nuestra agua. Entonces, Vandana Shiva nos ayuda a reflexionar, y aunque explícitamente no es del campo de estudios, su aporte es fundamental desde nuestra perspectiva, para consolidar este trabajo por la paz. Bueno, pues hasta aquí le dejamos por hoy.